Buenas tardes, bienvenido a escuchar un mensaje de la palabra de Dios, el día del Señor donde los cristianos nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, a pararnos delante del espejo de la palabra y ver cómo estamos, ¿verdad? Espiritualmente, cómo estamos y cómo Dios nos ve hoy en día. Ojalá que vendamos con ese corazón, ¿verdad? Un corazón dispuesto a que Dios nos hable, nos trate, nos quebrante y bueno, también aquellos que nos están mirando, nos están siguiendo, aquel que no haya recibido a Cristo, que no haya creído en Cristo, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, dice la palabra de Dios, de arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Y creer en el Evangelio. Pero antes de comenzar, vamos a orar para que Dios dirija todas las cosas. Padre celestial que estás en los cielos, es un gozo, Padre, una vez más, estar con tu palabra, estar en los oráculos tuyos, Padre, para que tú nos hables, Señor. Estamos aquí porque sabemos que somos obras inconclusas y necesitamos que tú nos trates, nos quebrantes, nos humilles, Señor Dios, y nos estés mostrando a tu iglesia, Padre, cómo estamos caminando, cómo estamos andando. Padre, oro, Señor amado, para que tú empieces con mi vida y crea en mí un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que quiera servirte, pero sin hipocresía, sin maldad, sin engaño, sino que un corazón puro, Señor amado, donde se vea Jesucristo en mi vida y que tu nombre sea glorificado en cada cristiano, en cada hermano, Señor amado, sea tu nombre glorificado. Y Señor, por eso estamos aquí enfrente de tu palabra. Queremos estar limpios, queremos estar puros, Señor, para que el Espíritu Santo esté quebrantando nuestra vida y huyendo del pecado, Señor. Padre, sabemos que tú vienes a buscar una iglesia limpia y pura. Padre, no quiero ser obstáculo de mis hermanos, quiero estar limpio. Padre, ruego, suplico, Padre amado, para que trate conmigo y con mis hermanos, que podamos vivir una vida que te traiga gloria a ti. Gracias, Señor. La guía de tu Santo Espíritu necesito, porque tú sabes mis limitaciones, Señor. Señor, solo tú eres el que hace todas las cosas para la gloria tuya, Señor. Por eso ruego que todo sea guiado por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, volvemos a Efesios, ¿verdad? Seguimos en Efesios y seguimos en Efesios hasta terminar, si Dios quiere. Tenemos una lectura en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Esa va a ser nuestra lectura. El título es Andar como nuevos hombres, como nuevas mujeres. Ese es el título, ¿verdad? Andar como nuevos hombres. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24 dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Así en verdad le habéis oído, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén, ¿verdad? Bueno, Pablo es claro, Pablo está escribiendo ¿a qué? A una iglesia, a una iglesia. ¿Por qué Pablo está escribiendo a una iglesia? Porque estaban pasando problemas dentro de la iglesia. Ya en el tiempo de Pablo estaban pasando problemas, estos problemas, imagínense hoy en día, ¿verdad? Que hay pocos predicadores que enseñan la sana doctrina, que hay pocos predicadores que peleen por la sana doctrina, hay pocos predicadores que no tienen una relación íntima con Dios. Entonces, hoy en día está peor la cosa, ¿verdad? Satanás se ha metido dentro de las iglesias y Satanás ha hecho su obra en romper iglesias, dividir iglesias, cerrar iglesias, ¿verdad? Entonces, Pablo lo está hablando a una iglesia ¿para qué? Para que abra los ojos. Entonces Dios hoy en día a nosotros, como iglesia, como cristianos, nos está diciendo, hijos míos, abran los ojos.
Iba a cambiar el título, ¿verdad? El tema, perdón. Bueno, vamos a terminar ya con el andar. Pero bueno, voy al versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Otra vez, Pablo, otra vez diciendo, ya no andéis. Acuérdense en que Efesios capítulo del 1 al 3 era todo teórico, ¿verdad? Teoría, teórico. Ahora viene lo práctico, por eso es andar así. Hermanos queridos, anden así, anden así, anden así. Ahora Pablo nos está dando cómo vivir la Biblia, cómo practicar la Biblia. Entonces, Pablo nos está diciendo, bueno, hermanos, dejen la vida pasada como vivían antes, no vivan como los otros gentiles, teniendo el versículo 18 dice, teniendo entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bueno, ellos andan así. Bueno, muchas veces podemos mirar y decir, ay, qué horrible el mundo, ¿cómo andan? Miramos la tele, miramos el informativo, miramos, ay, qué horrible. Pero el versículo 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Bueno, pero tampoco podemos olvidar que antes también nosotros andábamos así, ¿verdad? Antes que el Señor nos salvara, que vino a buscarnos y a salvar lo que se había perdido, andábamos así como andaba el mundo. Pero por eso no debemos olvidar, pero no olviden, tampoco tenemos que volver a practicar lo que practicábamos antes. Lo que amábamos antes, ahora que era el pecado, ahora el cristiano lo odia, ¿verdad? Ve el pecado como lo mira Dios. Bueno, así como el cristiano mira el pecado como lo mira Dios, cuando el cristiano peca, le duele. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. El mundo no le duele cuando peca, porque no tiene el Espíritu Santo. Sabemos que el cristiano sabe que cuando peca es una falta de respeto a Dios, es un insulto a Dios, ¿verdad? Pecado es errar el blanco, errar a los mandamientos de Dios. Entonces Pablo dice en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ¿tá? Que ya no andéis. ¿Qué quiere decir andar? Es la conducta diaria, ¿verdad? Ya lo estuvimos mirando. La conducta diaria en casa, la conducta diaria en la escuela, con los vecinos, en el trabajo, con mis padres, en el almacén del barrio, con mis conocidos del barrio. Bueno, ¿cómo me conocen? ¿Cómo ellos me ven a mí? Me ven como el Gustavo anterior, que era, bueno, un mentiroso, un fornicario, un chismoso, bueno, todo lo que practica el mundo. ¿Cómo me conocen hoy en día? ¿Soy una nueva criatura? ¿Vivo la conducta que Dios está diciendo que tengo que vivir? ¿Verdad? Entonces el versículo 1, capítulo 4, versículo 1 dice así, yo pues preso en el Señor os ruego, otra vez, os ruego que ¿qué? Que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. No fuimos llamados a cualquier cosa, fuimos llamados a representar a Cristo en la tierra, ¿verdad? Dios nos da el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo nos da una nueva vocación, ¿verdad? Antes amábamos las tinieblas, ahora odiamos las tinieblas y amamos la luz. Tenemos una nueva vocación, tenemos una nueva vida, ¿verdad? Antes estábamos muertos en pecado, no teníamos esperanza, ahora tenemos una esperanza. Entonces tenemos que, como hijos de Dios, andar correctamente, andar correctamente. Y no solo eso, que también Dios nos da la salvación, pero también nos dio una familia espiritual, ¿verdad? Nos dio una familia espiritual donde nos amamos, donde nos cuidamos, donde crecemos todos juntos. ¿Por qué? Porque es la familia que Dios nos dio, ¿verdad? Nos alentamos unos a los otros, oramos los unos a los otros. Como hacían los discípulos, lo mismo tenemos que practicar nosotros como cristianos, ¿verdad? Es una familia. La familia de Dios no es solo los domingos, sino de todos los días un mensaje, cómo está hermano, un versículo, cuando hay tarjeta, pero hay un versículo, ¿verdad? Siempre hay un versículo, pero bien, preocuparse, ¿verdad? Bueno, nosotros, gracias a Dios, nuestros hermanos siempre se están preocupando por nosotros, siempre nos están ayudando de una forma u otra, apoyando, y qué lindo, ¿verdad? Qué lindo ver eso, el amor de Cristo. Cristo dijo en la palabra de Dios, conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor los unos a los otros. Entonces, eso el mundo tiene que ver, ¿verdad? Cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos, cómo nos preocupamos.
eso es lo que hace una persona nacida de nuevo, nacida por Dios, ¿verdad? Da amor al prójimo, amor a los hermanos, el bien a los hermanos, el bien al prójimo. Entonces, pero el mundo no vive así, ¿verdad? El gentil, el incrédulo, no vive así. Vive agradando a su padre el diablo, ¿verdad? Y bueno, la obra de Dios se tiene que estar formada por cristianos, como vimos, ¿sí? Pero hay ancianos, hay pastores, hay evangelistas que están enseñando a los hermanos a crecer para que nosotros podamos madurar, ¿verdad? ¿Para qué? Para cuando venga el diablo con sus demonios, acuérdense que el diablo se viste como ángel de luz, no va a venir dentro de la iglesia con unos cuernos y con, ¿verdad?, como lo pinta el mundo. Él va a venir como un ángel de luz, todo precioso, ¿verdad? Pero él va a venir a dividir, a destruir la obra de Dios. La iglesia tiene que estar preparada, unida, junta. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Voy a dar un poquito rápido porque tengo mucho material. Dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bueno, la palabra de Dios es bien clara. Bueno, tú te dices ser cristiano, bueno, debes andar como él anda. Pero no solamente dentro del templo, ¿verdad? Sino afuera. Afuera del templo, afuera, en la vida diaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú vives? ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Piensas igual que Cristo? ¿Hablas lo mismo que habló Cristo? ¿Memorizas las escrituras? ¿Estudias las escrituras? ¿Tienes una vida de oración? Bueno, Cristo es el perfecto hombre. Nosotros buscamos la perfección, ¿verdad? Ser como vuestro Padre es perfecto, dijo el Señor. Sean como vuestro Padre que es perfecto. El cristiano busca la perfección. Mientras estemos en este cuerpo no vamos a ser perfectos, pero buscamos la perfección porque me quiero parecer a Cristo. Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso nosotros buscamos la perfección. Juan 6:38. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. El Hijo de Dios vino a hacer la voluntad del Padre. Los hijos de Dios, ¿qué hacemos? La voluntad de nuestro Padre. ¿Ah? El mundo hace la voluntad de su Padre, el diablo. Nosotros los cristianos hacemos la voluntad de nuestro Padre, Dios, el Dios de la Biblia, ¿verdad? Y eso, para eso están los hijos de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Volvemos a Efesios, capítulo 4, versículo 17. Bueno, dice la palabra, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, o sea, es un mandamiento, que ya no andéis como los otros, gentiles. No anden como el mundo, no vivan como el mundo, no piensen como el mundo, ¿verdad? Ellos no han nacido de nuevo, nosotros sí. Bueno, nuestra vida tiene que decir, nuestra conducta diaria tiene que decir, ¿verdad?, qué es lo que disfrutamos. Disfrutamos la santidad, disfrutamos leer la Escritura, obedecer la Escritura, predicar el Evangelio. ¿Qué disfrutamos? ¿Disfrutamos estar más horas mirando cosas mundanas? ¿O disfrutamos de estar mirando la Escritura, orando un predicador, una enseñanza? ¿Qué buscamos? Como cristianos, ¿qué estamos buscando? ¿Verdad? ¿Buscamos lo mismo que busca el mundo? ¿O buscamos la gloria de Dios y vivir las Escrituras? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5. No en pasiones de concupiscencias, como los gentiles, que no conocen a Dios. El gentil no conoce a Dios. Entonces, ¿qué hace el gentil? Le da rienda suelta a su carne. Hace lo que su carne quiere. Ama lo que la carne quiere, como lo hacíamos nosotros, ¿verdad? Antes de que Dios nos salvara. Nosotros éramos igual, ¿verdad? Y muchas veces nos escudamos. Yo muchas veces me escudé de la religión. Bueno, voy el domingo y vivo como quiero, hago lo que quiero, y el domingo voy, ¿verdad?, a mi religión y está ahí. Y me aplaco mi conciencia, ¿verdad?, delante de Dios. Pero la religión nos salva, ¿verdad? Yo sigo practicando lo que a mí me gusta, que es darle rienda suelta al pecado. Entonces, tenemos que tener cuidado como hijos de Dios, ¿verdad? Mirar cómo andamos. No como el mundo, sino andar como Cristo, ¿verdad? Ellos le dan rienda suelta a su carne. El mundo le da rienda suelta a su carne. Ellos piensan que muchas veces pensamos que yendo a la religión, haciendo algún sacrificio humano, vamos a agradar a Dios. Pero bueno, la Biblia dice que nuestros sacrificios son como trapos inmundos, ¿verdad? Como trapos podridos. Dios lo mira así. Dios os bendice y queda contento
cuando hay hijos obedientes, hijos que aman su palabra y viven su palabra. El gentil no ama su palabra, no vive su palabra, vive con lo que su carne quiere, ¿verdad? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el aplauso del mundo. Bueno, eso es lo que busca el mundo, pero el cristiano, el nacido de nuevo, no busca eso. Bueno, ¿cómo andan, cómo viven los gentiles? Miren lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 17. Que andan en la vanidad de su mente, la última parte. Que andan en la vanidad de su mente. Andan, viven la conducta diaria en la vanidad de su mente. Ellos no consultan a Dios, ¿verdad? El mundo no consulta a Dios. El mundo hace lo que ellos piensan. Yo pienso que lo mejor es hacer tal cosa. El cristiano, antes de tomar una decisión, ¿qué hace? Mira las escrituras. Ora, ¿verdad? Para que consulte a su padre, consulta a Dios. Padre, esto es lo correcto. ¿Qué dice Dios si voy a hacer tal cosa? Si voy a cambiar de trabajo. Bueno, ¿este trabajo me acerca a Dios o me aleja a Dios? ¿Verdad? Siempre el cristiano juzga todo espiritualmente. Porque el cristiano quiere estar cerca de Dios. Más cerca de Dios. Más cerca de Dios. El mundo quiere estar más cerca de su Dios, ¿verdad? De su carne y de los frutos de la carne. El libro de Gálatas nos dice los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Entonces, nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Y leer las escrituras y ver cuáles son mis frutos. ¿Son los de la carne o son del espíritu? Que ya lo hemos leído varias veces, está en Gálatas capítulo 5. Bueno, los gentiles son inmorales. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Están muertos. Ellos no tienen esperanza. La esperanza de ellos es vivir este mundo y se termina. Pero nosotros nuestra esperanza es más allá, es la eternidad. Ellos viven, el mundo vive dándole rienda suelta a su carne para este tiempo, ahora. Después, ¿qué va a hacer? Cuando mueras, ¿qué va a hacer? Después no pasa nada, después se termina acá, ¿verdad? Así piensa el mundo. Pero no, nosotros los cristianos sabemos lo que pasa. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de la Escritura. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 28. Bueno, está hablando de los gentiles que son inmorales, ¿verdad? Que están muertos espiritualmente. Romanos capítulo 1, versículo 21, empiezo. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿verdad? Es lo que ha hecho el mundo. ¿Qué hace el mundo? La religión de ellos es la creación de Dios. Muchas veces siguen a hombres, muchas veces hacen imagen de ave y adoran a un ave, adoran a ciertos líderes espirituales, ¿verdad? No adoran al que creó a ese líder, no adoran lo que creó Dios. No adoran al Creador, sino adoran lo que creó Dios. Por lo cual también los entregó a la inmundicia. Dios los entrega. Dios le da una y otra vez evidencia que Él existe. Bueno, no quieren creer, no quieren seguir, bueno, los entrego a la inmundicia, dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Bueno, así vive el mundo, ¿verdad? Uno le habla de la verdad de Dios, se ríe. Te dice que es anticuado, que bueno, esto ya pasó de moda, que hay que actualizarse porque estamos en el 2021 y todavía estás con la Biblia y se ríe el mundo, ¿verdad? Pero nosotros la palabra de Dios sabemos que es poder de Dios, es la que puede cambiar una vida, ¿verdad? Cambiar la nuestra. Entonces nosotros cuando hablamos la palabra de Dios para que el que nos oye pueda ser bendecido con la palabra de Dios. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es por contranaturaleza. De modo que también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron su lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida de su extravío. Bueno, van a tener sus consecuencias. Ellos se desviaron, bueno, pero el mundo va cada vez peor.
¿Por qué va a caer peor? Porque rechaza la verdad de Dios. No quiere conocer la verdad de Dios. No tiene interés en conocer la verdad de Dios. El cristiano ama la verdad de Dios y va a tener consecuencias eternas, galardones, ¿verdad? Premios. Porque amamos la verdad, seguimos la verdad. Pero el mundo está teniendo su consecuencia porque ha rechazado a Cristo, al Señor Jesucristo. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ellos hacen todo lo que Dios no quiere que hagan, ¿verdad? Bueno, van a tener sus consecuencias. Y por eso el mundo va de mal en peor. Por eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque Dios los entregó a sus pasiones. ¿Quieren hacer eso? Bueno, háganlo. A pesar que Dios es justo, ¿verdad? Está disciplinando, está castigando al mundo por su desobediencia, pero también está dando la oportunidad de la salvación. Bueno, están pasando eso. Amigo querido, estás pasando eso, esa dificultad. Sí, estoy mal. Arrepentiste. Cree en Cristo. Cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio y ven a mí, dice el Señor. Vengan a mí. Todos los que estén trabajados, todos los que estén cargados, y yo les daré descanso, vengan. Y el mundo, como cuando estaba Cristo, le dijeron, no queremos que reines en nuestra vida. No queremos. Dejame así nomás. Yo soy más inteligente que vos y yo voy a resolver esta situación. Y así va el mundo, ¿verdad? De mal en peor, de mal en peor. Y su final es el infierno, ¿verdad? Pero la iglesia tiene que estar con los ojos bien abiertos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ese mal no entre dentro de la iglesia y contamine el cuerpo de Cristo. 1 Corintios, capítulo 2. Muchas veces el mundo dice, ay, ¿por qué pasan tantas cosas? Por el pecado, por la desobediencia del hombre del hombre a Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual, ¿qué hace? Juzga, bueno, lo que le conviene. No, dice la Biblia, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué no es juzgado de nadie? Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la conoce? ¿Quién? Bueno, la Biblia acá lo contesta. ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros, los cristianos, el Hijo de Dios, ¿se dan cuenta del privilegio que tenemos? Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. ¿Para qué? Para discernir todas las cosas espiritualmente. El mundo no tiene la mente de Cristo, tiene la mente del enemigo. Por eso actúa como el enemigo, ¿verdad? Bueno, el cristiano tiene la mente de Cristo, por eso actúa, su conducta, su manera de vivir diaria es diferente al mundo. ¿Se dan cuenta? Colosenses, capítulo 2. Es lindo leer la palabra porque es Dios el que habla a través de la Escritura, ¿verdad? Y son los fundamentos de los apóstoles, donde tenemos que nosotros estar fundados, no en pensamiento de hombres ni en religiones, sino en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, malamente hinchado por su propia mente carnal. Bueno, acuérdense que en la iglesia de Colosa estaban entrando aquellos que decían que habían tenido apariciones, que habían venido ángeles, habían hablado, ¿verdad? Entonces estaban poniendo la palabra de Dios más experiencias espirituales. Bueno, ¿vos se te apareció alguien? No, yo simplemente leo la Biblia. Ah, no, mira, si me apareció un ángel, me habló, me dijo, ¿verdad? Bueno, Pablo dice, bueno, desechen esas cosas, desechen. Van a entrar dentro de la iglesia falsos maestros, falsos pastores, que van a traer con su mente inflada, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Envanecida, ¿para qué? Para contaminar el cuerpo. La iglesia tiene que estar por eso unida, por eso la iglesia tiene que estar bien alimentada. ¿Para qué? Para detectar a estos falsos que vienen del mundo a destruir las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque acá dice la Biblia, dice, y no haciéndose de la cabeza, en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Bueno, dice, nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué premio? Los galardones. El cristiano fiel va a tener galardones.
no está diciendo, bueno, van a perder la salvación. No, los premios. Tenemos premios en el cielo que nos están esperando. ¿Pero a quiénes? A aquellos que son fieles. ¿Fieles a qué? ¿Al pastor? ¿Fieles al mundo? No, fieles a la palabra de Dios. ¿Verdad? Palabra de Dios. Dios promete darnos galardones. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar fuertes, ¿verdad? Unidos, fuertes. ¿Para qué? Para poder combatir contra estas personas que vienen a qué? A que nosotros perdamos los galardones, perdamos los premios que Dios tiene preparados para nosotros. Entonces nosotros no tenemos que permitir que esa gente entre en nuestra mente, su enseñanza entren aquí. El cristiano busca la sana doctrina. ¿Por qué? Porque quiere ser una persona sana espiritualmente, madura, porque esa persona me puede contaminar, me puede desviar, me va a llevar a otro camino, me va a llevar a dudar de la palabra de Dios. Bueno, y estoy perdiendo primeramente el tiempo porque no me estoy alimentando, y estoy perdiendo muchas veces, si actúo como ellos, los galardones que Dios me tiene preparados en el cielo para nosotros. Entonces, Dios es fiel, pero también requiere que nosotros seamos fieles a Él. Solo a Él, seguirlo a Él. Síganme a mí, dice el Señor. Síganme a mí. Van a venir falsos, sí, pero ustedes síganme a mí. Segunda de Juan, versículos 7 al 10. Segunda de Juan, versículos 7 al 10. Estamos viendo que estas cosas estaban pasando dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias. ¿Tá? Así que hoy en día también nosotros, tienen que haber estos apóstoles hoy en día, hombres que aman la palabra de Dios, hombres celosos por la palabra de Dios, se necesitan hoy en día. ¿Para qué? Para descubrir estas cosas. Así como lo descubrió Pablo, lo descubrió Pedro, lo descubrió Juan. Hombres celosos por la palabra de Dios. Segunda de Juan, versículos 7 al 10. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis ¿qué? Galardón completo. Bueno, Juan le está hablando a la iglesia, a los cristianos. Bueno, en el mundo andan cantidad falsos, ¿verdad? Y muchas veces miramos, mirá el falso este, y mirá el falso aquel, mirá lo que enseña este, y mirá qué horrible este. ¿Y qué hacemos? Estamos pendientes del mundo y en vez de estar pendientes de nuestro galardón. La Biblia, Dios dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Bueno, yo no puedo perder el tiempo en lo de afuera. Yo tengo que mirar por mí mismo. ¿Para qué? Para poder trabajar mejor para el Señor y recibir el galardón completo, ¿verdad? Recibir el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en ¿qué? En la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. La Biblia es bien clara, ¿no? Juan, a pesar que es el apóstol del amor, ¿verdad? Pero vemos que Juan, el apóstol del amor, habla directamente y claramente, ¿verdad? No le daba tanta vuelta a las cosas, y no podés hablar así, tenés que poner otras palabreríos, y que como hoy en día, ¿verdad? Que ha entrado la psicología dentro de la iglesia, ¿verdad? Para no herir, para hablar con dulzura. Bueno, pero Juan era el apóstol del amor. Y acá Juan me está diciendo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos mirando al mundo, entreteniéndonos con el mundo, lo que hace aquel, lo que hace aquel? ¿O estamos mirándonos por nosotros mismos para poder tener ese galardón? Para que vieran los demás mi testimonio, mi conducta, que vean al Padre y al Hijo en mi vida, ¿verdad? Porque nos preocupamos por el mundo, queremos que el mundo se salve, pero yo, como cristiano, que estoy siendo luz, soy la luz del mundo, como dice el Señor que soy. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Bien, bien claro el apóstol Juan, porque el que le dice bienvenido practica en sus malas obras. Bien clarito, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos, tenemos las escrituras. Simplemente tenemos que leerlas, como hemos dicho, día y noche, leer las escrituras, memorizar la escritura, vivir las escrituras, ¿verdad? Y vamos a recibir premios. No, todavía
Dios tiene un amor y una misericordia, por lo menos conmigo. Me salva, me saca del lodo, ¿verdad? Me trae una familia, me da su Espíritu Santo para yo poder vivir, me da un don para poder servirle, me da la sabiduría a través del Espíritu Santo a orar, de poder servir a ese Dios. Pero no obstante eso, si yo le sirvo fielmente, me va a premiar. Si será grande nuestro Dios, a cada cristiano va a premiar Dios. ¿Pero a qué va a premiar a quién? Al que es fiel. Al que es fiel. Fiel en los mandamientos de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 18. Terminamos el 17. Entramos en el 18. Bueno, sigue hablando de los gentiles, del incrédulo, teniendo el entendimiento entenebrecido. Bueno, el mundo tiene el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Ellos viven en tinieblas, ¿verdad? Ellos practican. La luz vino al mundo, dice Cristo. Pero ellos amaron ¿qué? Más las tinieblas. Por eso viven como viven, y es normal, ¿verdad? Porque ellos viven en tinieblas. Ahora, el cristiano tiene que ser luz. Algo diferente. Tinieblas y luz. No se pueden mezclar las dos cosas juntas. No se puede mezclar el pecado y la luz, ¿verdad? Porque Dios no habita donde está el pecado. Entonces queremos ser luz, tenemos que alejarnos del pecado y de las tinieblas. Para que las tinieblas, cuando nosotros nos acerquemos, se disipen. Cuando llevemos la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios haga un impacto. ¿Cómo va a ser un impacto? Por mi testimonio. Dios es el que tiene el poder y su palabra. Pero mi testimonio tiene que, mi conducta diaria, mi andar diario, tiene que respaldar lo que yo predico. Si no, vos soy un metal, como dice Santiago, un metal que resuena, ¿verdad? Entonces, el mundo es ciego espiritual, no quieren oír las escrituras, no tienen interés de respetar las escrituras, de vivir las escrituras. Ellos viven por su carne y viven sus intereses, ¿verdad? Bueno, ¿quién hacían estas cosas también? Los fariseos. Entonces vemos que Satanás se mezcla dentro de la religión, ¿para qué? Para que el pecado divida a aquellos cristianos, ¿verdad? ¿Y a quién va a dividir? A los más débiles. Los más débiles, aquellos que no se alimentan, aquellos que son bebés espirituales, aquellos que confían en los hombres y no confían en la palabra de Dios. Bueno, así actúan las religiones falsas, ¿verdad? Así como los fariseos, que usaban la palabra de Dios ¿para qué? Para su conveniencia, sacar ventaja. Como dijo el Señor, ustedes le ponen carga a la gente que ustedes mismos no la levantan. Ustedes quieren que la persona haga tal cosa, pero usted no la hace, ¿verdad? Y eso es lo que hace el religioso, ¿verdad? Hablan del pecado, predican contra el pecado, pero viven dentro del pecado. Y es lo que hacían los fariseos. Y hoy en día también ahí están esos fariseos dentro del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene que estar unido, estudiando las Escrituras para desenmascarar a esas personas y con la palabra de Dios mostrarles su pecado, que se arrepientan y crean el Evangelio. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Mirar por el alma, no por la persona que está haciendo el mal, sino el que está atrás de la persona. El que está atrás de la persona es el que está haciendo la obra, no la persona. La persona es un alma eterna donde Cristo murió por ella también, ¿verdad? Y nosotros tenemos que llevarle el Evangelio a esa persona para que se convierta de sus malos caminos. Pero la palabra de Dios siempre tiene doble impacto, ¿verdad? O se endurece la persona, o te quebranta y te humilla a los pies de Dios y pedís perdón y confesás tu pecado. Entonces eso es lo que hacemos los cristianos. ¿Se dan cuenta? El mundo se endurece, el fariseo se endurece. Cuando el Señor Jesucristo lo enfrentó con la palabra de Dios, ¿qué hicieron ellos? Más se enojaron. Dice que la Biblia que crujían los dientes y veían al Señor y sus dientes crujían de rabia que lo veían al Señor. Se endurecieron. ¿Por qué? Porque el Señor le decía la verdad y así actúa el mundo, ¿verdad? Se endurece. Pero el cristiano cuando le dicen la verdad, le dicen su pecado, se arrepiente. Tenés razón, hermano, tenés razón, hermana, pequé contra Dios, ¿verdad? He pecado contra Dios. Y es lo que Dios espera de sus hijos, ¿verdad? Que nos arrepintamos, que amemos la santidad, que peleemos por la santidad, que oremos por santidad, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y es lo que estábamos hablando, tan duros. Uno va a reprender, como dice el proverbio, no reprendas al necio. ¿Por qué? Porque el necio te va a odiar, ¿verdad? Reprende a tu hermano, al sabio, al cristiano,
y Él te va a amar. ¿Por qué? Porque Él ve que tú lo amas a Él. Bueno, ellos no aman a Dios, ¿verdad? Ellos viven alejados de Dios porque están duros espiritualmente. Entonces, ellos como gentiles, como incrédulos, se piensan que son más inteligentes. Ellos creen en la ciencia, creen en la tecnología, creen cualquier cosa, menos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que demanda que es que se humillen delante de Él. El mundo no se quiere humillar delante de Dios. No se quiere poner de rodillas delante de un ser superior. El ser humano piensa que Él es el Dios. ¿Tá? Y Dios lo que quiere es que si se humillara mi pueblo, dice la palabra de Dios, que se humille el ser humano delante de Él. ¿Para qué? Cuando un corazón quebrantado, humillado, pide perdón, pero un perdón de verdad. ¿Verdad? No, perdoname Señor y mañana sigo en lo mismo. No, eso no es perdón. O año a año seguimos practicando lo mismo. Eso no es pedir perdón, ¿verdad? Eso es como dice el mundo. Disculpame. Disculpame si dice algo malo. Disculpame. Bueno, así actúa el mundo. El cristiano se humilla, ¿verdad? Se humilla. Entonces, los gentiles piensan que todas las religiones llevan a Dios. Bueno, vamos el domingo a la iglesia y total, quedamos bien con Dios, ¿verdad? Como dice el dicho popular, todos los caminos llevan a Roma. Pero bueno, nosotros los cristianos sabemos que no es así. Jesús es el camino que lleva al Padre. Jesús es el camino que lleva al cielo. No hay religiones, porque las religiones no murieron por mí. El que murió por mí fue Jesucristo en la cruz, dio su vida, derramó su sangre, sufrió toda la ira de Dios, fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿Para qué? Para que yo le sea fiel a Él, no a una religión, ¿verdad? Bueno, el mundo son fieles a sus religiones, son fieles a Satanás, ¿verdad? Nosotros somos fieles a Cristo. Entonces tiene que haber esa diferencia. Tiene que haber una separación, no pueden estar juntos. No puede estar el cristiano junto con la religión, ¿verdad? Porque nosotros no somos religiosos, nuestra religión es Cristo. Seguimos al Señor. Siempre digo, muchas veces en las redes sociales, en Twitter o en Instagram, se empiezan a confrontar unos a otros. No, vos sos arminiano y vos sos calvinista. ¿Y por qué? Y yo digo, hermanos, seguimos a Cristo, miremos a Cristo, dejemos mirar a Calvino, dejemos mirar a Arminiano y a tal hombre, a aquel hombre y a aquel predicador. Miremos a Cristo. Esos hombres están para enseñarnos. Bien, saquemos lo bueno y desechemos lo malo. Son hombres. Obviamente que se equivocaron. Obviamente que yo también me equivoco. Nos equivocamos todos. Pero miremos la Escritura y miremos a Cristo, ¿verdad? Entonces, Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, la palabra de Dios es más clara. El hombre natural, ¿cuál? El mundano, la persona que no conoce a Cristo, el que no ha nacido de nuevo, no percibe la Escritura, ¿verdad? Nosotros vamos con las Escrituras y decimos, pero mirá, la Biblia dice, no me hablé de la Biblia, no quiero saber nada de la Biblia, porque para mí la Biblia ya pasó. Bueno, no, y aparte no la entiendo. Mucha gente te dice, no la entiendo, no sé lo que dice, la he leído varias veces, pero no lo entiendo. Bueno, para entender la Escritura hay que tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. El Espíritu Santo nos hace discernir la Escritura. El Espíritu Santo nos hace obedecer las Escrituras. El Espíritu Santo nos hace quebrantar cuando desobedecemos las Escrituras. Es imposible vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces un cristiano tiene el Espíritu Santo. El mundo no tiene el Espíritu Santo, por eso vive como vive. Juan, capítulo 5. Versículo 37. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37 al 39. Dice así la palabra: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Así está el mundo, ¿verdad? No creen en el que Él envió, no creen en Jesucristo. Escudriñar las Escrituras, estudien las Escrituras, dice el Señor,
porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mucha gente tiene la Biblia abierta, ¿verdad?, en tal salmo, y dice, bueno, tengo el salmo, tengo la bendición. Pero no es abrir la Biblia, es lo que tiene el contenido, leerlo y vivir yo la palabra de Dios para yo ser bendición al que me ve, ¿verdad? Así actúa el cristiano. El mundano obviamente que no, ¿verdad? No quiere conocer a Cristo, desecha la palabra de Dios, no escudriña obviamente la palabra de Dios porque no tiene interés. Segunda de Timoteo. Y esto es lo que tiene que haber, segunda de Timoteo en cada cristiano. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Tú me vas a decir, pero son cartas pastorales, ¿sí? Pero está aquí en la Biblia y está para todos, ¿verdad? Cada cristiano es un pastor, cada cristiano es un maestro o una maestra de las Escrituras que está para enseñar. Dice así, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Esto es lo que un cristiano busca, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras, como dice el Señor. ¿Por qué busco yo escudriñar las Escrituras? Porque procuro diligentemente, día a día, presentarme a Dios aprobado, ¿verdad? Que Dios me dé el aceptable. Un 6, aceptable tu mensaje, aceptable tu vida, ¿verdad? No me interesa si le caigo bien a los hombres o a las mujeres o al mundo que me rodea. A mí me interesa que yo presentarme aprobado a Dios, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Bueno, obviamente que las religiones, el mundo, muchas veces usa la Biblia torciéndola y no están usando bien la palabra de verdad, ¿verdad? Sacan de su contexto, sacan texto de su contexto para usar un pretexto, para usar a la palabra de Dios a su conveniencia, ¿verdad? Para engañar a aquellas personas que escuchan inocentemente, escuchando, van a alimentarse, tuercen las Escrituras, ¿para qué? Para sacar provecho propio. Así lo hacían los fariseos. Los fariseos hacían lo mismo, sacaban provecho propio, ¿verdad? Sacaban dinero, sacaban, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Para el beneficio de ellos mismos. Bueno, así es el incrédulo. Cuando usa la palabra de Dios, la usa para su beneficio, ¿verdad? El incrédulo odia la palabra de Dios, no la quiere. No quiere a los cristianos, nos odia, no los quiere, ¿verdad? Pero el cristiano ama la palabra de Dios. Es todo lo contrario, todo lo contrario. Efesios, capítulo 4, versículo 19. Terminamos el 18, entramos al 19. Vamos rápido, ¿eh? Los cuales, Efesios capítulo 4, versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, sigue hablando de la persona mundana, sigue hablando del incrédulo, del gentil, ¿verdad? Ellos perdieron toda sensibilidad, no tienen sensibilidad moral, son inmorales, ¿verdad? Ellos ven el pecado y toman el pecado como un estilo de vida. Nosotros miramos la Escritura y la tomamos como un estilo de vida. Ellos no usan la Escritura o tuercen la Escritura para vivir una vida placentera a su carne, ¿verdad? Pecan, se deleitan con lo que pecan, se gozan con el mundo, pero con el cristiano no lo quieren. ¿Por qué? Porque el cristiano es luz, ¿verdad? Y ellos están en tinieblas. ¿Por qué muchas veces, por qué no caemos en ningún lado bien? Parece que nadie nos quiere. ¿Por qué? Porque el cristiano alumbra, trae el mensaje del Evangelio, representa a Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, dice la palabra de Dios, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas los que creen en su nombre, yo les doy el poder de ser hecho hijo de Dios. Y a nosotros, como dijo el Señor, si a mí me aborrecieron y me persiguieron, a ustedes también lo van a perseguir, lo van a aborrecer. Bueno, entonces no pretendamos ser aceptables delante del mundo. Que el mundo me quiera, que el mundo, me diga, bien, Gustavo. No, porque si yo estoy agradando al mundo, no estoy agradando a Dios. Hay dos señores, Satanás y Dios. Si yo agrado al mundo, estoy agradando al Dios de este mundo. Si estoy agradando a Dios, el mundo me va a aborrecer. ¿Por qué? Porque yo agrado a Dios. Entonces,
Si vemos una persona que dice ser cristiana y el mundo lo aplaude, lo abraza, está dando a entender, ¿verdad?, por sus frutos, y está dando a entender la evidencia que está agradando al mundo. No está agradando a Dios y a la familia espiritual. Bueno, cuando son reprendidos estas personas con la palabra de Dios, lo primero que hacen es: ¿quién sos vos para juzgarme? Bueno, la palabra de Dios me dice que el espiritual juzga todas las cosas espiritualmente con justa justicia, con la palabra de Dios. Tuercen las escrituras, ¿ven? ¿Quién sos vos para juzgarme? Tuercen las escrituras. Romanos capítulo 1. Seguimos mirando el carácter de estas personas, del mundo. Otra vez, Pablo hablándole a una iglesia, la iglesia de Roma, que muy pronto, si Dios quiere, vamos a estar también siguiendo el estudio de Romanos. Estén orando, por favor, para que podamos renovar otra vez el estudio y que podamos seguir sirviendo al Señor. Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, sabemos lo que hace el mundo, ¿verdad? Cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia. Y acá viene todo lo que el mundo practica. Y todo lo que el cristiano tiene que ver que no entre dentro de la iglesia. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dignos del infierno, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta gente, ¿verdad? La persona con su andar, esta gente se complace con las personas del mundo, ¿verdad? Puede estar dentro de nosotros, pueden estar dentro de la iglesia, pero ellos se sienten más cómodos en el mundo, en fiestas mundanas, se regocijan con el mundo, en todos estos pecados, ¿verdad? Pero el cristiano desecha esas cosas, el cristiano se aparta de esas cosas. Bueno, ¿por qué? Porque el cristiano sabe que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ellos son dignos de muerte. Bueno, ¿por qué el cristiano es tan celoso por las cosas de Dios? Porque el cristiano está para pelear por las cosas de Dios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es con espada, no es con fuerza, sino son batallas espirituales. Batallas espirituales. Entonces nosotros simplemente tenemos la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios es el poder de Dios. Y la oración es el poder del cristiano. Que el cristiano puede orar a su Padre y su Padre pueda tener misericordia de esa persona, ¿verdad? Y la salve. Entonces tenemos que, como cristianos, combatir estas cosas. Ser celosos por las cosas de Dios. Tomar en serio la cruz. No pisotear el nombre de Cristo. Cristo sufrió toda la ira de Dios, toda la ira de su Padre, para que yo pueda tener la bendición de ser un hijo de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para que viva y me regocije con el mundo y viva mi vida? ¿La vida loca, como dicen los jóvenes? No, para vivir una vida santificada, aparte, un andar digno, un andar que le traiga gloria a Él, ¿verdad? Y combatiendo contra el pecado, desechando el pecado. No abraza el pecado, no cuida el pecado, lo rechaza. Entonces lo ve el pecado como lo ve Dios, ¿verdad? Bueno, ¿cómo voy a dejar yo como cristiano que se rían de la cruz? Que se rían de la palabra de Dios. Si el mundo lo hace, bien, el mundo, bien. Pero yo voy a seguir mi camino. Mi camino es Cristo, ¿verdad? Y bueno, mis amigos y mis hermanos y mi familia son los que siguen a Cristo. Los otros no siguen a Cristo, no son mi familia. Obviamente que yo tengo que ir a hablarle del Evangelio y predicarle el Evangelio. Y decirle: arrepiéntanse, ustedes están pecando, están predestinados para el fuego eterno, que Dios tenga misericordia de ustedes. Bueno, se van a reír, nos van a insultar, nos van a echar, bien, pero yo tengo que seguir el camino de Cristo, ¿verdad? Ser fiel al Señor, ser un buen soldado del Señor Jesucristo, que traza bien la palabra de Dios. Para eso el Señor me eligió. Entonces, como cristiano y como cristiana, estamos cumpliendo con lo que el Señor nos eligió. ¿Somos gentiles o somos
cristianos. Efesios capítulo 4, versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, el mundo, como dijimos, va de mal en peor. Ya en el tiempo de Pablo ya estaba pasando, ¿verdad? Bueno, hoy también está pasando. Entonces, ¡ay, qué horrible la iglesia de Efesios! Pablo sí le escribió esto, ¿por qué? Porque estaba, dentro de la iglesia estaba pasando. ¡Qué horrible la iglesia donde estaba Pablo! Sí, pero hoy en día también pasa lo mismo. ¿Y ustedes saben por qué pasan? Porque no hay Pablo, no hay Juan, no hay un Pedro que sea celoso por las Escrituras. No hay hombres que sean valientes y se paren y digan, esto es pecado, esto es una herejía. Tienen que levantar hombres y mujeres que amen a Dios, ¿verdad? Y que peleen la batalla de la fe. Entonces, esta gente incrédula, como vivíamos antes nosotros dentro del mundo, son impuros, inmorales sexualmente, ¿verdad? El mundo lleva una vida inmoral sexualmente, ¿verdad? Igual que los religiosos. El Señor Jesucristo, cuando estuvo con los fariseos, ¿qué le dijo? Ustedes son de vuestro padre el diablo, ustedes de los deseos de vuestro padre que le dice hacer. Bueno, y le da toda la lista de lo que quiere hacer el diablo, ¿verdad? Bueno, lo mismo, el religioso es también una persona inmoral, ¿verdad? Inmoral sexualmente. Entonces, después va la impureza sexual. Cuando se comete impureza sexual, va de la mano con la avaricia. Y vamos a lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 5. Dice así, porque sabéis esto, que ningún fornicario, acá empieza a dar los pasos, ningún fornicario, y después cae en la inmundicia, y después en la avaricia, y después es idolatría, ¿verdad? Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pero yo lo que quiero que vean es los pasos. Empiezan la fornicación, siguen en la inmundicia sexual, y después siguen en la avaricia, ¿verdad? Tanto avaricia sexual como avaricia de materiales, y se transforman en idólatras. Bueno, entonces la iglesia tiene que ser ese soldado que tiene que detectar esas cosas dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que esas personas cambien su camino y se salven y Dios tenga misericordia de esas personas. Pero el mundo es así, pero dentro de la iglesia no puede ser así. No puede, porque Dios está continuamente hablándonos nosotros como iglesia, que tenemos que defender su palabra, que tenemos que no tomar en poco las escrituras, que tenemos que escudriñar, que tenemos que seguir, que tenemos premios que si somos fieles a este libro van a venir. Y nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? ¿Dormidos? No, yo ya le dije, le di un versículo y bueno, y si siguen lo mismo, bueno, está, que sigan. Él va a dar cuenta. No, yo también voy a dar cuenta delante de Dios, ¿verdad? No podemos permitir que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, se vuelva una prostituta, ¿verdad?, del mundo. Prostituir la iglesia es meter cosas del mundo dentro de la iglesia. Permitir el pecado, eso es prostituir la iglesia. Entonces los cristianos, los verdaderos cristianos, no estamos para eso, no vamos a permitir eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amamos la Escritura y porque combatimos contra el pecado. La iglesia de Cristo tiene que estar limpia, pura, santa, porque Cristo viene a buscar una iglesia así. Y yo tengo que estar en ese lugar, ¿verdad? En un lugar limpio, santo y puro. Si no, no me voy, me quedo. Cristo viene a buscar una iglesia pura y limpia. Entonces un cristiano, un verdadero cristiano, que va a buscar las cosas espirituales, las cosas que dice la Biblia, ¿verdad? Va a vivir lo que dice la Biblia. El que no es cristiano no va a vivir lo que dice la Biblia. Colosenses, capítulo 3. A veces la palabra de Dios es tan clara, ¿verdad? Y nosotros somos tan duros de servir, somos tan porfiados que no queremos entender, ¿verdad? No oímos la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Otra vez, Pablo le está hablando a una iglesia. Siempre acuérdense de esto, que no es al mundo, es a la iglesia que está hablando. Y hoy en día Dios nos está hablando a nosotros como iglesia. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Se ve que estaba pasando dentro de la iglesia esto. Entonces Pablo dice, háganlo morir. O sea, que no venga más, que se muera. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría.
¿Ven? Otra vez los pasos que Pablo da. Empiezan por la fornicación, empiezan por la impureza, ¿verdad? Sexuales, pasiones desordenadas, o sea, no respetan su respectiva familia, ni esposa, nada. Malos deseos, avaricia, que se transforma en ¿qué? En idolatría. Cosas que las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, cuando nosotros permitimos estas cosas dentro del cuerpo de Cristo, que somos hijos de desobediencia, estamos bajo la disciplina de Dios, ¿verdad? En los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Antes nosotros vivíamos en esas cosas. Pero no podemos permitir que en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestra vida, vuelva a pasar lo mismo. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Bueno, acá otra lista más, lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y acá viene otra vez, dice a los cristianos, vestidos pues como escogidos de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Bueno, el cristiano perdona, el cristiano ama, el cristiano busca todas estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ama a Cristo, y Cristo me perdona a mí, yo lo perdono a aquellos que vienen y me piden perdón, ¿verdad? ¿Por qué no? Y sobre todas estas cosas, vestido del amor, que es el vínculo perfecto. El mundo no tiene amor. Ellos viven todo en desacuerdo a la palabra de Dios. Bueno, y la paz de Dios gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. ¿Querés tener paz? ¿Querés llevar una vida en paz con Dios? No en paz con el mundo, en paz con Dios. Cuanto más en paz tenga con Dios, más problemas voy a tener con el mundo, ¿verdad? Porque estoy alumbrando más, ¿verdad? Entonces cuanto más alumbro, más molesto. Por eso el mundo me odia, por eso la religión me odia. ¿Por qué? Porque molesto, porque estamos alumbrando, porque estamos viviendo la Escritura. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Para eso nos juntamos los cristianos, para hablar la palabra de Dios, para exhortarnos los unos a los otros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto es lo que hace el cristiano. El mundo no lo hace. El cristiano lo tiene que hacer, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia estaba pasando esto. Estaba pasando esto porque Pablo lo estaba exhortando. ¿Qué hicieron los colosenses? ¡Ay, qué horrible! ¿Quién sos vos, Pablo, para juzgarme? ¿Vos quién sos con esas palabras así tan directas? Pablo, qué horrible. No, el cristiano, la iglesia de Colosa, ¿qué hizo? Bueno, tomó oído lo que Pablo le escribió, ¿verdad? Y aquel que era de Dios se habrá humillado y se habrá quebrantado y habrá cambiado de su manera de ser, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros, los hijos de Dios, que cambiemos, vayamos cambiando, día a día, cambiando. Ay, Señor, yo sé tan poco de tu escritura. Bueno, lo poco que sabes, vívelo. Vive lo poco que sabes y vas a hacer luz. Y cada vez que te acerques más a la palabra de Dios, vas a alumbrar más. Pero no pretendas que te quieran. El mundo no te va a querer. La religión no te va a querer. Entonces, Mateo, vamos a terminar con Mateo 28. Tenemos que muchas veces enfrentar a estos religiosos, enfrentar al mundo. Nos van a odiar, nos van a echar. ¿Por qué? Porque alumbramos. Porque nosotros seguimos a Jesús. Jesús fue echado del templo, fue maltratado, fue insultado, bueno, fue crucificado. ¿Por qué? Porque Él era luz, ¿verdad? Mateo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es el Señor que le está dando, ¿verdad? Un mandamiento a los apóstoles, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio.
la gran comisión que se le llama, ¿verdad? Bueno, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Hacer discípulos, ¿verdad? En nuestro andar diario, enseñar las escrituras a nuestras familias, a nuestros vecinos, ¿verdad? No solamente, capaz que en mi casa no puedo hablar la escritura, pero la puedo vivir, ¿verdad? Nadie me puede decir cómo vivir, pero puedo vivir las escrituras. Y ya ahí ya estoy dando un buen testimonio, y ya ahí estoy hablando de Jesús. Entonces, tenemos que como iglesia, como hijos de Dios, hacer discípulos. ¿De qué vale ir y predicar el Evangelio si llevamos una vida, ¿verdad?, que no está de acuerdo a la palabra de Dios? Tenemos que llevar una vida de discípulos del Señor, para ser discípulos, ¿verdad? Bautizándonos en el Padre, enseñándole que guarden ¿qué? Bueno, las cosas que les conviene y las cosas que les sirven a la religión. No, enseñándoles que guarden todas las cosas, dice el Señor, que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, estamos esperando a ese Salvador que va a venir a buscarnos. ¿Lo estamos esperando? Bueno, estamos haciendo este trabajo, viviendo las Escrituras, estudiando las Escrituras, enseñando las Escrituras, haciendo discípulos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el reino de Dios aquí en la tierra, que es la iglesia, porque el reino de Dios en la tierra es la iglesia, Cristo tiene que estar gobernando dentro de la iglesia, ¿verdad? Cristo levantó a la iglesia encima de todo, dice la Escritura, que ya lo estuvimos mirando. ¿Para qué? Para que la iglesia alumbre, ¿verdad? Para que muestre quién es Cristo. Si la iglesia está permitiendo el pecado, no es la iglesia de Cristo. Entonces, hermano, los invito a que cada uno de nosotros podamos ser esos Pablos, ese Juan, esos Timoteos, ¿verdad? Que prediquemos la palabra de Dios, que nos preocupemos, que seamos discípulos del Señor Jesús y podamos ir al mundo. Yo soy un cristiano porque vivo las Escrituras. Entonces, el tema de hoy era ¿gentil o cristiano? ¿Gentil o cristiano? ¿Qué practico? ¿Qué vivo? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me conocen hoy en día? ¿Me conocen como el religioso, como el pastor? ¿O me conocen como el Gustavo, que era el mentiroso, el fornicario, aquel que, salía de fiesta, aquel que era el avaro? ¿Cómo me conoce el mundo a mí ahora? ¿Me conoce como un cristiano? ¿O me conoce como sigo nomás, como estaba en el mundo? Bueno, que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos analizar nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, es tan clara tu palabra, es tan claro con nosotros, Señor. Señor, que podamos cumplir tu mandamiento y obedecer tu palabra y poder, Señor, mostrarle al mundo, Dios, cómo es Jesús, cómo es tu Hijo. Que vean nuestras vidas, Señor. Yo sé que me falta tanto, Padre. Sé que, Padre amado, soy un niño espiritual que necesito crecer y madurar. Pero, Padre, te amamos y queremos obedecerte. Queremos, Señor amado, que tu nombre se glorifique en esta ciudad, en esta pequeña ciudad, viendo nuestras vidas. Señor amado, viviendo las Escrituras, amándote en la Escritura. Señor amado, haznos celosos de tu palabra. Aumenta el amor, la fe en mi vida, para poder vivir una vida que te traiga gloria, Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, tu Hijo, que hizo todo por nosotros y nos dejó ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. La gloria es para ti, la alabanza es para ti. Y ruego, Padre amado, por alguna alma, Señor Dios, que se ha dado cuenta que ha vivido toda la vida en religión y lejos de ti, que ha escuchado otra palabra, Señor, tu palabra, que se convierta en sus malos caminos y vuelva, Señor amado, y se humille a tus pies, confesando que es un pecador y que crea en el Evangelio, Padre. Ten misericordia de esta ciudad y del mundo. Gracias por las redes, Señor, porque por ella podemos predicar tu palabra. Rogar por salvación de almas también. La gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos y seguidores que nos siguen. Muchas gracias y estén orando porque necesitamos oración para seguir este ministerio de predicar la palabra de estudios bíblicos, predicar bien la palabra de Dios. Muchas gracias y buena semana y Dios los bendiga. Sus ojos.